Buenas, buenas, ¿cómo va? Espero que estén todos bien. Hoy es 9 de enero, cuando estoy grabando esto, y estoy un poco alérgico porque este verano decidió hacerse lluvioso y no. También estoy un poco de mal humor porque había grabado este video recién y en vez de tocar el botón de grabar, toqué el botón de cámara virtual, así que OBS me jugó la del síndrome del impostor. Me hizo el impostor de la grabación y yo caí en sus mentiras. Como les contaba, hoy toca el día 12, que es hablar un poco del síndrome del impostor. Estamos haciendo esto que llamamos los 31 días de tarot. Es una serie de consignas o de preguntas. La idea es conocerse, pasarla bien. Pero bueno, si uno graba media hora y no se graba, no la pasa bien. Honestamente voy a tratar de resumir lo que dije antes. Pero bueno, nada, pido disculpas de antemano. Ustedes no sabían nada de todo esto, pero yo tengo una bronca que lo quiero expresar, así que nada. Fúmensela. este... Si les gusta el canal, si les gusta el contenido, si les gusta verme a mí berrinchear, dejen su like y todo lo que ya saben. Ahora sí, vamos a arrancar. Síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? Básicamente es como este sentir de que uno está haciéndose pasar por algo que no es, ¿no? Como un impostor. Sumado no, aplicado al tarot, supongo yo que tiene que ver con esto de cuando uno empieza la práctica y demás, el sentir que uno está preparado y demás, pero en realidad no, o justamente estar preparado y demás y sentir que uno no lo está y que está siendo un impostor de tarotista, ¿no? Sobre mi experiencia personal con el síndrome del impostor, lo viví mucho cuando recién comencé. Cuando recién empecé, cuando me tocó tirarle las cartas a personas reales, no amigos ni familia ni nada, sino personas reales, realmente sentí el síndrome del impostor. Sentía esta cosa de no estar listo, de no saber nada y demás. Yo por suerte, cuando empecé a tirarle cartas a personas X, a desconocidos, fue ahí en Vietnam. Ustedes ya saben que yo estudié ahí. Y no estaba solo en esa, ¿no? Había compañeros que nos bancábamos entre sí y demás, y nos alentábamos. Y un poco nada, la piloteábamos igual con síndrome y todo. Hoy en día ya no lo experimento, pero quiero detenerme un poco más en esto. ¿Qué me sucede con esto del síndrome del impostor? ¿Y por qué yo dejé de tenerlo en general? Porque en algún punto, en X punto, hice el trabajo de hacer la introspección y la retrospección, de ver de dónde vengo, de ver qué hice y qué esfuerzos tuve para no sentirme así, ¿no? Analizar y ver objetivamente mi recorrido, ver cuánto había estudiado, cuánto tiempo le dediqué, qué trabajo hice, si realmente hubo prácticas y demás. Entonces, en algún momento, en algún punto, para que ese síndrome no te coma vivo, yo pienso que hay que hacer ese trabajo. De sentarse, de ver cuánto estudió uno, cómo se formó, cómo se preparó, qué tiempo le dedicó, con cuánta seriedad se dedicó a hacer eso. Yo la verdad, sí le dediqué mucho. Digamos, no tengo esta cantidad de mazos al pedo, no invertí un montón de horas estudiando, viendo clases, tomando cursos y demás. No fue al pedo, pero eso la cabeza no lo sabe. El síndrome del impostor sale de nuestro inconsciente, de nuestros miedos internos, y es necesario tomarse un momento para reflexionar, para estar en comunión con uno y realmente ver. Yo realmente hice este trabajo, yo realmente estudié y demás, lo que les decía recién. Eso sirve mucho para el síndrome del impostor. Y también escuchar a los que te conocen, escuchar a la gente que tenés cerca. En mi caso, por ejemplo, a Produ, que me decía, loco, estás hace un montón de tiempo, hablas de solamente esto, te formaste un montón de horas sentado ahí adelante de la computadora, evidentemente sabés algo. Entonces eso me sirve para eso. También me sirvió mucho ver, tomar otros cursos, hablar con gente y demás, y ver esto de que hay un montón de gente que se para en lugares de influencers o de
en posiciones re altas, que está bien, está perfecto, pero de pronto yo hablar con ellos o hacerles preguntas muy sencillas sobre tarot y demás, o no sé, pongámosle un nivel medio, qué sé yo, no sé, X, y que no me las puedan responder, entonces yo decir, yo sé más que esta gente de tarot. Y no es por bajar a los demás, ¿no? Los demás me parece que está bien. Tienen su ego laburado como para ponerse donde se quieran plantar, ¿no? Con presencia, con personalidad y demás. Si no, al contrario, me hizo a mí ver por qué yo no me puedo plantar así. Por qué yo en su momento decía como con ese miedillo, esa vergüencita. Hace un montón de tarot. Como no creyéndomela, ¿no? Como si fuera un boludito que no hizo nada o que vio un TikTok y ya se la está creyendo. No, al contrario. No era bajar o disminuir al otro. Era entender que yo también me puedo plantar y me puedo parar ahí. Porque tengo con qué. Sé mucho de tarot. ¿Por qué? Porque dediqué mucho tiempo de mi vida a estudiar tarot, a estudiar con seriedad. Así como muchas personas se sientan horas a ver series, que yo también lo hago, pero yo con esa misma hambre de disfrute, de gozo, de distenderme, me siento a ver videos de tarot. Me siento a ver clases, me siento a ver canales de YouTube que hablan de tarot, pero no muestran mazos, sino que hablan de tarot, de simbolismo, de numerología, ¿no? Y yo realmente me siento y los disfruto. Como si estuviera viendo la mejor serie, ¿no? Como si me sentara a ver Friends. Yo qué sé. Eh, entonces, eso, hacer eso, como por así decir, compararme con otras personas que yo tenía más como referentes, o que ellos mismos se auto llaman referentes o se ponen en el lugar de influencers, o lo son, me sirve no para decir ellos, no, no sabe nada, qué sé yo. No, sino como, ok, sabe lo que sabe y tiene su seguridad, yo también puedo tenerla. Y es momento que la tenga. Entonces, cuando empecé a hacer ese trabajo, dejé de tener este síndrome del impostor. Sé lo que sé. Lo que no sé, no lo sé. Eso también es importante, pero no tiene más que ver con no tiene que ver con el síndrome del impostor, tiene más que ver con el trabajo egoico interno, ¿no? Como no caer en el ego de creérsela. Y esto un poco lo linkeo, lo vinculo con otra práctica y con lo que sí siento hoy en día, que es lo que yo llamo como el vértigo, ¿no? El vértigo a la hora de hacer un vivo, de grabarme, de dar una clase, de hacer una sesión, de brindar mi servicio. Ese vértigo, yo el síndrome del impostor lo trabajé en su momento, todavía estaba en Vietnam, y muy sobre la salida también, lo trabajé profundamente y hoy en día lo sigo trabajando, pues es algo que me recuerdo de vez en cuando a mí mismo. Sos un flaco que sabe de tarot, sabe de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque se profundiza, se interesa y demás. ¿Sabe todo? No. ¿Sabe mucho? Sí. Fin. Está bueno recordármelo de vez en cuando, para no volver a caer en el síndrome del impostor. Volviendo a lo del vértigo. Cuando salí de ahí, que empecé a tomar otras prácticas y demás, cuando me tocó el momento, porque la vida fue así, de estudiar registros akáshicos, caí como en este vértigo más fuerte de la responsabilidad. Y tanto mi profesora de ese momento como mis resultados de registros o preguntar en registros y a mis guías y tal, ya saben que yo estoy muy en esa, la respuesta fue la misma, ¿no? Y ese vértigo es normal. Y está bien que lo tengas. Tanto en registros como mi profesora me dijo, es normal y está bien que lo tengas. Y en registros, puntualmente, me dijeron que es ese vértigo que uno siente o que yo siento, es la forma en la que la responsabilidad se expresa. ¿Y a qué iba eso? La responsabilidad de cuando yo doy un servicio, cuando yo doy una clase, cuando yo prendo los vivos y demás, o hago una lectura, siento la responsabilidad. Porque lo que tengo adelante, sobre todo cuando brindo servicio, lo que tengo adelante es una persona. Una persona que vive, que respira, que siente, que sufre. Que no viene porque está en su mejor día. Viene porque usualmente está en un momento de duda, de incertidumbre, de inseguridad. Y mi empatía, me pongo en su lugar. Entonces,
más allá de que para mí su problemática pueda ser muy simple, muy gruesa, muy pesada, muy liviana, no es mi rol evaluar ni pensar en cómo yo siento su duda o su pregunta, sino ponerme en el lugar del otro, y lo que para mí puede ser una tontera, para el otro puede ser un mundo. Y cuando una persona viene tan expuesta a flor de piel, hay una gran responsabilidad de rendir, de brindar un servicio con seriedad, brindar un servicio con responsabilidad. Y ese es el vértigo. Y sentirlo, justamente volviendo con esto, sentirlo es la respuesta de mi cuerpo a esa responsabilidad, a tomarme con seriedad lo que estoy haciendo, mi trabajo, mi servicio. Tomarlo con seriedad, tomarlo con responsabilidad y tomarlo con la empatía que requiere que tenés adelante una persona. Un poco lo que había dicho hoy cuando grabé es que yo dudo mucho que, por ejemplo, un bombero, salvando las enormes distancias que esto implica, un bombero, un paracaidista, no sientan también ese vértigo. Yo calculo que un bombero, cuando suena la sirena, la alarma, no, calculo que sentirá ese mismo vértigo de estoy listo para lo que voy a hacer, estoy preparado, me entrené, me formé, porque no sabe con qué se va a tocar, con qué se va a enfrentar. Y yo supongo que deben tener el mismo vértigo, lo mismo un paracaidista, cualquier persona que haga cualquier profesión, un médico, insisto, salvando las distancias. Creo que deben tener ese mismo vértigo. Lo importante de eso es no permitir que el vértigo te paralice. O sea, cualquier persona que hace este tipo de profesiones, yo calculo que todos sienten este vértigo. Y aún así se mandan igual, lo hacen igual, no permiten que el vértigo los paralice, ¿no? Esa responsabilidad de ver si están listos, si están preparados, si estudiaron, si se formaron, si tienen el conocimiento necesario para afrontar todo, esa duda, ese miedo, entre comillas, no lo quiero llamar miedo, esa duda no los paraliza. Igual lo hacen. Y creo que esa es la parte importante. Sentirlo como algo que te está diciendo te lo estás tomando en serio. Sentir ese vértigo, esa duda, como que te lo estás tomando en serio, te lo estás tomando con seriedad, te lo estás tomando con responsabilidad. Y aún así esto no te está paralizando. Y también es como un ancla a la humildad, ¿no? Esto también me lo dijeron en registros, de hecho. Alarmate o preocupate cuando no sientas ese vértigo, porque quiere decir que te la estás creyendo o que caíste en el ego. Porque siento que este cosquilleo interno te ata a la realidad, te ata a que sos falible, te ata a que sos un humano, te ata a que no, por ahí no tenés todas las respuestas, o por ahí te podés equivocar. Y saber eso te mantiene humilde. En nuestra práctica tarot, esa humildad se expresa en que uno va y con todo lo que sabe, dando lo mejor de sí, aún así la persona que tiene adelante puede decirte, ¿sabes qué? No me resuena lo que estás diciendo. Y ese es el momento donde uno, si cayó en el ego, va a decir, no puede ser. Esto es así. Y se terminó. Eso es ego. En cambio, mantenerte humilde es, ok, puede ser, porque todas las cartas y todas las lecturas tienen varias interpretaciones y varias formas de llegar a afrontar, ¿no? Entrarle. Rever, evaluar, reinterpretar, para que la persona que tenés adelante se vaya con una interpretación o con un mensaje que sea más acorde a lo que la persona siente y a la persona le resuene. Eso es humildad, sin dejar de lado que uno sabe y se formó. Y me parece que tener ese cosquilleo interno es lo que es tu ancla a tierra. Te mantiene humilde, te mantiene humano. Y está bueno eso, está bueno no perderlo. Me parece que eso es importante. Al mismo tiempo recordar que uno, y eso es aparte, que uno, sobre todo en nuestra práctica tarot, cuando damos un mensaje, cuando brindamos servicio en general, si bien uno tiene su cosecha, ¿no? Sus experiencias, sus saberes, su conocimiento, usualmente lo que damos es un mensaje. Lo que estamos obrando es de mensajeros, somos carteros, ¿no? Como, señora, tu carta. Lo que está dentro de esa carta no viene en nosotros. Nosotros no lo escribimos.
El mensaje nosotros solo lo estamos interpretando, pero no lo estamos escribiendo. ¿Quién lo manda? ¿El universo, el ángel, Dios, las cartas, el cosmos? Lo que ustedes crean. Pero nosotros lo que hacemos es estudiar para poder interpretar ese mensaje o poderlo canalizar, o lo que sientan ustedes que es lo que sucede, la magia, la mística que sucede en una tirada. Nosotros lo que hacemos es, ponemos un canal, lo damos y sale. De nosotros no sale demasiado. Obviamente nosotros le aplicamos nuestra visión, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestros sentires un poco sobre cada cosa, pero el grueso del mensaje no sale de nosotros. Y saberlo, mantener eso en mente, ¿no? Saberlo plenamente, también te mantiene un poco humilde y también te mantiene, ¿no?, con los pies en la tierra para no creértela. Y está piola eso, está piola. Porque entonces, si no, puedes caer en estos que hay muchos que se creen como dioses, que son los intérpretes del universo. Y no es tan así, ¿no? O sea, hay que mantenerse humilde. Por más de que uno sea el que sepa todo, el que sepa un montón, siempre está bueno mantenerte un poco humilde porque no dejas de ser un humano falible. Nada, esas son mis... Sí, lo hice mucho más breve esta vez. Pero bueno, el universo, a alguien le llegará ese mensaje que no se grabó. Pero quiero redondear con esto. Síndrome del impostor es algo que viví, que sentí y que siento que tiene solución con trabajo, con esfuerzo, con dedicación y con introspección y observación de uno mismo y de su trabajo, de su esfuerzo y de todo eso, ¿no? Como autoevaluación honesta, objetiva de lo que uno hace para o en pos de lo que quiere y ama y quiere brindar ese servicio o hacer ese oficio. Siento que requiere ese esfuerzo de estudiarlo, de prepararse, de formarse, pero es muy importante también evaluar objetivamente esa formación, ese camino y demás. No es simplemente sentarse como un autómata, leerse una pila de libros y nunca hacer ese ejercicio de leí 500 libros. ¿Qué me quedó de estos libros? ¿Qué sé de estos libros? Porque si no, simplemente es como estudiar para un examen de memoria, viste que después haces el examen y te olvidas de todo. Hacer la revisión, hacer esa evaluación interna, siento que es como la mejor solución, o al menos la que a mí me funcionó, para curar o lidiar mucho más fácil con este síndrome del impostor. Este vértigo que hablaba en la segunda parte del video, esta especie de cosquilleo, de vibración que uno siente, ese nerviosismo, ese algo, ese je ne sais quoi, que uno siente a veces antes de una tirada, un vivo, yo qué sé, lo que sea que hagan. Siento que eso es normal y habla de la responsabilidad con la que uno se toma el oficio o el trabajo que está haciendo. Y habla de la humildad de cada uno. Y me parece que está re piola, me parece que resignificarlo está bueno. Porque cuando lo resignificas y deja de ser algo negativo y pasa a ser algo positivo, te mantiene con los pies en la tierra, te mantiene humilde, te mantiene humano. Y mientras que seas humilde con los pies en la tierra y humano, entendés que siempre puedes seguir creciendo, siempre puedes seguir aprendiendo, sin desmerecer todo lo que ya sabes y todo el trabajo que hiciste previo. Así que, ahora sí que ya estoy viendo que se grabó y que estoy viendo el tiempo y cosas, yo me voy feliz. Siento que mi OBS no me hizo el síndrome del impostor diciendo, mirá, estoy grabando, sí. Mentira. Vamos a desestructurar un poco. Así que nada, yo lo voy a dejar hasta acá, les voy a dejar este beso. Y nos vemos en el siguiente día, que no me acuerdo qué toca, pero nos vemos mañana, así que...